Y Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Espíritu Santo por ser nuestro maestro, nuestro guía, para ayudarnos a entender la palabra. Sé tú hoy, Señor, abriendo nuestro entendimiento, haz nuestro corazón receptivo a tu palabra, Señor, para que esa palabra verdaderamente haga cambios y nos ayude a hacer los ajustes necesarios, Señor, para practicarla, Señor, para que no se quede solo en teoría, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que cada uno de nosotros debe comprender a través de este mensaje, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que cada día aprendamos a obedecerte y agradarte, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ver con claridad esos ajustes que son necesarios, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado y te glorificamos. Amén. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy tiene como título las condiciones del discipulado. Quizás la descripción o la definición más acertada de un discípulo hace referencia a una persona que es un alumno y que sigue todas las pisadas de su maestro. Si ustedes quieren saber qué es un discípulo, esa es la mejor definición: aquel que sigue todas las pisadas de su maestro. En este caso, nosotros debemos aprender a seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. Él es nuestro mejor maestro y es la persona que nos llamó a ser discípulos. Eso lo vemos en Marcos 8:34, que es el pasaje central de esta enseñanza. Dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren que ahí tenemos tres cosas: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Cuando Jesús llamó a la gente que lo siguiera, había mucha gente que quería seguirlo de lejos y eran muy curiosos y observadores, mas no se comprometían a seguirlo de cerca. Pero también hubo otro grupo de personas que fueron llamados a ser discípulos y fueron llamados a caminar de cerca. Al parecer, para Jesús era muy satisfactorio que la persona pudiera seguir el ritmo que él quería en la medida que iban caminando con él. Pero en realidad no podemos negar que los que más se mantuvieron al lado de Jesús fueron los que más aprendieron a ser sus discípulos y los que más aprendieron a disfrutar de su comunión y a conocerlo. Entonces, si tú tienes el privilegio hoy de estar cerca de Jesús, no lo desperdicies. No te conformes simplemente con ser uno de los que caminan a lo lejos, observando lo que Jesús está haciendo, sino acércate hoy más a Él y a ser su discípulo. Ese es el llamado que hoy Dios te está recordando que tú tienes. Ya no a ser un creyente, no. Todos los que estamos acá hemos sido llamados a ser discípulos y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. El propósito de ser un discípulo, ¿cuál es? Que cada persona debe estar equipada para llegar a ser una persona que se quiera parecer más a Jesús, que quiera caminar más como Jesús y seguir las pisadas de Jesús. Eso es lo que nosotros primero necesitamos aprender. Y en segundo lugar, lo que le debemos dejar a las personas que caminan a nuestro lado. El discipulado, observamos también en Mateo 4:19, que cuando Jesús llamó a las personas, ¿a qué las llamó? Dice: y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Entonces podemos ver que los discípulos también fueron llamados ¿a qué? A ser pescadores de hombres. Cada uno de nosotros es llamado a ser pescadores de hombres. Ah, pero es que yo no soy pastor, pero es que yo no soy maestro, pero es que yo no soy evangelista. Independiente de eso, tú eres llamado a ser un discípulo. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, es usado para que atraiga almas a Cristo. Puede ser simplemente que Dios te ponga una persona alrededor y esa persona tenga un problema y en una situación de una conversación, esa persona a través de ti llegue a Cristo, a través de lo que Dios está haciendo en ti. Porque primero empieza con la curiosidad, porque Dios empieza a orar alrededor de esa persona y te pregunta: ¿y por qué tu forma de vida? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué te comportas así? Y eso es lo que atrae a la gente a conocer de Cristo. Observamos también en Efesios 4:22 que cuando somos llamados a ser discípulos, somos llamados
a vivir de una forma nueva. Dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces vemos que todos tenemos una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Aquí nos están diciendo, para ser discípulos necesitamos abandonar la vieja naturaleza. No es si queremos. Pero es que yo venía con estas creencias, con estas ideas, con estos esquemas. No. Hoy tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Dios te llamó a ser un discípulo y por lo tanto te está transformando. Eso también tiene que ver a veces con esquemas que tenemos. Es que a mí siempre me lo enseñaron así, pero hoy Dios nos dice, te estoy enseñando algo nuevo y quiero hacer cosas nuevas en ti. Déjame enseñar. Entonces Dios quiere que todo ese esquema viejo se quede a un lado, que toda esa vieja naturaleza se quede a un lado para que podamos estar abiertos a ser ¿qué? Discípulos como Él quiere. Observamos que hay una frase muy bonita de un hombre que se llama John Owen y dice, somos siervos de Dios y discípulos de Cristo cuando hacemos lo que se nos ha mandado a realizar. Según esa frase es cierto que todavía nos falta mucho por aprender a ser discípulos, porque yo diría que muchos de nosotros cuántas cosas nos han mandado a realizar y nos falta por realizar. Puede que hayamos hecho un 70%, un 75%, un 80%, o incluso hasta un 95% o un 99%, pero nos falta un 1%. Entonces, observen ustedes que mientras eso esté así, todavía no somos discípulos en la totalidad de la palabra de Cristo. Todavía nos falta. Por eso la frase dice, solo somos siervos de Dios y discípulos cuando hacemos lo que se nos ha mandado a realizar. La pregunta hoy es entonces, ¿qué te ha mandado Dios a realizar hace tiempo? ¿O qué ajuste o qué cosa te ha pedido que todavía no has hecho y eso te está impidiendo ser un discípulo de Cristo? Esa es la reflexión a la que nos invita Dios hoy. Uno de los más grandes honores que tiene un discípulo, ¿cuál es? Es disfrutar de la comunión de Cristo. Es conocer a Cristo como su Padre. Es saber cómo es Él. Es disfrutar de su compañía, de su amor, de su revelación, de sus secretos. Esa es una de las mejores bendiciones que puede tener un discípulo que viene a conocer de Cristo. Y uno de los mayores dones del Maestro, que en este caso es Cristo, es revelarse a cada discípulo. Revelarse su naturaleza, sus propósitos, sus caminos. Mostrarnos qué es lo que quiere para nuestra vida. Porque Él nunca nos da todo de uno, sino que Él como que nos va antojando. Yo no sé si ustedes han visto que uno a veces empieza a comer una chocolatina y el primer pedacito como que usted todavía no le define el sabor y usted como que todavía no sabe si esta chocolatina será rica, no será rica. Pero cuando usted va como en la mitad, ya usted sabe si le gustó o no le gustó. Yo diría que así pasa con Jesús. Él te empieza a antojar de su presencia, de su comunión, de su amor, te empieza a enamorar. Y cuando menos piensa, ya, usted terminó ahí todo enganchado con Él, todo enamorado con Él, lo lleva al desierto para enamorarlo y le muestra que se está revelando a su vida. Porque quiere que usted profundice y que ya no se quede como un creyente conformista, sino que pase a ser un discípulo. Porque ahorita vamos a ver la diferencia entre esos dos tipos de personas que ustedes se van a ubicar. Yo soy un creyente o yo soy un discípulo. ¿Y dónde me quiero quedar? ¿Y a dónde quiero pasar? Observamos que para ser un discípulo esto implica varias cosas. Primero, debemos aprender de Dios. Es de la primera persona que debemos aprender. Esto lo observamos en Juan 6:45. Dice, escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Miren qué bonito. Es el mismo Dios enseñándonos a cada uno. Qué privilegio tan grande. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando usted se dispone a leer la palabra. ¿Cuándo lo hace? Cuando usted se dispone a orar. Si yo nunca leo la palabra ni saco un tiempo devocional para estar con Dios, ¿será que Él se podrá revelar a mi vida? Es muy difícil, porque estoy muy ocupado haciendo otras cosas, muy distante, muy disperso. Entonces, por más que Él quiera captar mi atención, es muy difícil que Él se revele a mi vida.
El segundo paso que debemos de tener para poder ser un discípulo, o la segunda persona que nos enseña, es Jesucristo. Observamos en Mateo 11:29 que nos habla de que debemos aprender de qué, de la mansedumbre y de la humildad de Cristo. Es algo que debemos aprender para poder llegar a ser discípulos. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nos mantenemos turbados, nos mantenemos sin paz, nos mantenemos estresados. Las situaciones de la vida cotidiana, los problemas, las pruebas, las dificultades, cuando no estamos bien aferrados a Cristo, cuando no buscamos su comunión, nos pueden apartar y alejar del camino de Cristo. Es por eso que empezamos a perder la paz y todo se empieza a volver muy confuso, porque empezamos a perder el norte, que es Cristo, que es la comunión con Él. Y eso hace que las situaciones se vuelvan más pesadas, que venga la preocupación, la angustia, la tristeza, muchas veces hasta la depresión. Muchas veces usted empieza a enfriarse y empieza a alejarse de la comunión con Dios. La rutina, se empieza a sentir toda la vida con Cristo monótono, precisamente porque sin darse cuenta se ha estado alejando poco a poco de esa comunión con Dios. También Dios quiere que sigamos sus pisadas, como dice en 1 de Pedro 2:21, y que andemos como Él anduvo, en 1 de Juan 2:6. De la tercera persona que debemos aprender es del Espíritu Santo. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Es esa persona hermosa que nos guía a toda la verdad, porque nosotros no conocemos la verdad. Nosotros conocemos parte de la verdad, pero cuando empezamos a conocer las Escrituras, ¿a quién debemos orarle siempre para que nos ayude a entender esa lectura? Al Espíritu Santo. Él va a venir y nos va a ayudar a entender y a comprender esas Escrituras. Además de eso, lo bonito es que en Juan 14:26 decía Jesús que Él iba a venir y nos iba a enseñar ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas, y nos iba a recordar todo lo que el Padre había dicho. Entonces ahí nos están diciendo, si el Espíritu Santo es un maestro, ¿cuántos de nosotros contamos con ese maestro cuando estamos empezando a leer algo de la palabra o a asimilar de la palabra? O simplemente arrancamos a leer y ni siquiera nos acordamos de orar y decirle: Espíritu Santo, ven y ayúdame a entender tu palabra. Además de esto, recordemos que nos lo dejaron como ¿qué? Como un consolador. Miren que hay personas que en algún momento podemos estar rodeados de gente y nos sentimos en algunos momentos solos. Pero ¿qué dice? Que nos dejó al Espíritu Santo y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí dice que solamente el lunes, el viernes y el sábado, pero tal vez los otros días no. No, ahí dice todos los días. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí viendo todo lo que hacemos, está ahí acompañándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, aun cuando hay veces haya profundo silencio y no haya un mensaje, una palabra, no nos diga nada por medio de su palabra, no se manifieste de ninguna manera, porque hay periodos donde se queda simplemente en silencio. Otra cosa que debemos aprender es aprender de las otras personas. Para poder llegar a ser un discípulo, nosotros necesitamos aprender de los demás, aprender de nuestro prójimo, de los que nos rodean, aprender de su testimonio, aprender de su ejemplo, de su comportamiento, de la forma como hablan, del temor que tienen a Dios y de toda buena obra que ellos puedan hacer, porque muchas veces ellos pueden hacer cosas que nosotros no hacemos, o tienen fortalezas en una habilidad o en un área que nosotros tenemos como debilidad. Entonces, qué bonito aprender de eso para que en nosotros vaya existiendo un equilibrio. Ahí vemos que nos dice Filipenses 4:9, cuando nos escribían las cartas, Pablo dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. El Dios de paz estará con vosotros. Entonces nos están haciendo una invitación a que aprender de otro que ya había seguido ¿qué? Un camino, y que había seguido el camino de ¿quién? De Jesucristo, del Maestro, que se había hecho discípulo. Entonces qué bueno nosotros no solo aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino de ¿quién? De los demás que nos dan testimonio.
También debemos aprender a hacer lo bueno. En el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Debemos aprender a imitar lo bueno haciendo el bien, buscando la justicia. Cuando vemos que alguien está oprimiendo a alguien, entonces tratar de acercarnos y tratar de corregir a la persona que está siendo opresora de otro. Tener en cuenta a las personas que son débiles, los pobres, los niños que están abandonados, las viudas, los huérfanos. Tener en cuenta todas estas situaciones. Ahora vamos a mirar el costo del discipulado. Como todo en la vida, ser discípulo tiene un precio. Ese costo implica la negación de nuestros propios deseos y los intereses personales. Y también implica un compromiso total a hacer la voluntad de Dios. Hoy Dios nos está diciendo: ¿quieres ser creyente o quieres ser discípulo? Si quieres pasar a ser discípulo, te estoy invitando a que tengas un compromiso total de hacer mi voluntad. Y dentro de ese compromiso necesitas tener una negación propia. ¿Qué es eso de negación propia? Ya no puedes vivir para ti mismo. Si usted todavía es una persona que diariamente piensa en sus deseos, en sus necesidades, en sus intereses personales y los antepone antes que Cristo, hoy Dios les está diciendo: ¿quieres quedarte siendo un creyente conformista ahí o quieres pasar a ser un discípulo? Para poder ser un discípulo hay que pagar un precio. Todos tenemos libre albedrío. Ese llamado es voluntario. Dios a nadie llamó a obligarlo a que sea discípulo. A nadie, a ninguno nos está obligando a ser discípulo. Usted es el que define si se queda como creyente toda la vida o si pasa a ser un discípulo. Él lo quiere llevar a ser un discípulo, que fueron las personas que más estuvieron acompañándolo y que estuvieron en comunión permanente con él, y que conocieron todas sus bondades, sus maravillas, sus señales, y estuvieron al lado de él, y fueron usados grandemente por Dios. Pero si nosotros no lo queremos hacer, en ningún momento Dios nos va a forzar. Observamos también que para ser discípulos debemos establecer a Cristo como prioridad. ¿Qué es lo primero que tú haces en el día? ¿A quién es la primera persona que tú buscas? De una vez te levantas y te vas a hacer todas tus rutinas de trabajo y todo lo que tienes que hacer, o tienes en cuenta a Dios durante el día. Y ya llegas en la noche muy cansado y no hubo tiempo en todo el día para buscar un espaciocito de Cristo. Porque tal vez no lo pudiste hacer en la mañana, pero entonces en la tarde, en la hora del almuerzo, en la noche. Pero sacar 20 minutos para estar en un devocional con Dios, ¿será que tú lo haces? Cada uno tiene la respuesta. Observamos que un discípulo requiere tener una rendición total. En Filipenses 3:7 nos dice que ese discípulo llega a declarar: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar eso? ¿Cuántos de nosotros realmente nos identificamos con esa declaración? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a considerar todas las demás cosas como basura? Yo creo que nos falta mucho trecho para llegar a declarar como el apóstol Pablo realmente y practicar en nuestra vida este versículo. Dentro del costo del discipulado, el discípulo tiene que ser consciente de que va a tener persecución. Jesús nunca nos engañó. Cualquier persona que sea llamada a ser su discípulo siempre va a tener persecución. En Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces ahí observamos, viene persecución, pero también vienen unas personas que van a ¿qué? A creer en su palabra y que la van a guardar. El costo del discipulado también implica tener una disposición a sufrir.
A veces queremos que la vida sea color de rosa. Venir a Cristo no es que se acaban los problemas. Venir a Cristo no es que dejamos de sufrir. Venir a Cristo no es que no vas a tener pruebas, obstáculos y dificultades. Porque a través de todas esas pruebas, obstáculos y dificultades, Dios te está quebrantando, Dios te está moldeando, Dios te está puliendo, para que tú mires si vas a ser como la plastilina, moldeable, maleable, y te vas a dejar llevar por sus benditas manos y te vas a someter a Él, o si te vas a volver una persona dura de servicio, rebelde, y más peleando contra la voluntad de Dios, diciendo que quieres estar con Él, pero al mismo tiempo peleando con Él. Entonces, para la persona que se pone frente a Dios y pelea con su llamado, el llamado se vuelve algo muy doloroso. Y con el paso de los años, en vez de ser algo que le traiga bendición, ahí sí, la cruz se vuelve una carga pesada. Por eso, cada uno de nosotros debe empezar a pensar cómo está viendo ese llamado, como una carga pesada, como una cruz que no puede llevar y tomar cada día, o lo está viendo como algo que realmente está haciendo con amor y estamos aprendiendo a abrazar esa cruz y a mirarlo en la medida que Dios lo quiere. Por eso veíamos que en Mateo 10, 38 y 39 nos dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, a veces tú sientes que estás perdiendo la vida cuando le estás entregando todo a Cristo, pero en realidad apenas estás empezando a encontrar la verdadera vida, la vida abundante. Lo que pasa es que a la medida que tú sueltes todo lo que amarras, en esa medida vas a empezar a recibir esa vida. Pero si tú sigues aferrado a todo y no lo sueltas, es como cuando nos explicaban el ejemplo de: te quieren dar un celular nuevo, último modelo, un iPhone nuevo, pero tú sigues aferrado a un Motorola de muy vieja referencia de hace muchos años. No es que yo lo tengo de muchos años, no es que yo quiero con este, y le quieren dar uno mejor, pero usted no lo quiere recibir, y le están entregando el otro en las manos, ya no tiene que pagar nada, simplemente reciban, y usted no quiere. Así es Dios con nosotros. Él nos quiere dar lo mejor y de lo mejor lo excelente, pero nosotros seguimos arraigados a que lo de nosotros, eso es lo que debemos de tener. Eso es para nosotros, entre comillas, lo mejor, sin saber todas las bendiciones y sorpresas que Él tiene para nuestra vida. Ahora vamos a ver entonces las diferencias entre un creyente y un discípulo, y ustedes se van a empezar a identificar. El creyente de Cristo es una persona que ha creído en la salvación, como dice Juan 3:16 y Romanos 10:8 y 9. Esa persona creyó en la salvación por medio de Cristo Jesús. Observamos un grupo de personas que se convirtieron en creyentes y se quedaron conformados siendo creyentes. O sea, se volvieron mediocres en el camino. En Juan 12, del 42 al 43, nos muestra este grupo de personas. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Aquí observamos un grupo de hombres que creyeron en Jesús y que les asombraba las cosas que Jesús hacía, pero les pareció muy duro dejar la vida anterior que tenían. ¿Por qué? Porque ellos continuamente trabajaban en las sinagogas. En las sinagogas se encontraban los oficios y los negocios como del más bienestar que ellos podían obtener. Entonces, si ellos empezaban a buscar de Cristo, iban a ser expulsados de las sinagogas. Eso era para ellos un costo muy alto que pagar, porque podrían pasar por ser perseguidos, por ser criticados, además de eso por quedarse sin empleo, porque ahí estaba toda la fuente de oficios, de negocios, del quehacer económico que ellos tenían que desarrollar. Entonces, para ellos seleccionar o escoger la opción de Cristo era prácticamente abandonar todo lo que habían tenido antes, sus comodidades, sus privilegios, sus negocios, sus beneficios. Y además de esto,
pasar a ser personas perseguidas, criticadas, blasfemadas. Por eso ellos decidieron que no iban a seguir a Cristo Jesús, aunque creyeron en Él. Entonces se quedaron siendo ¿qué? Creyentes, mas no quisieron avanzar a ser unos discípulos. Vemos en oposición que el discípulo es una persona que decide dejar su vieja naturaleza y vivir una nueva naturaleza. Miren que ahí nos hablan de una palabra clave, decisión. Pero esa decisión se toma todos los días. Porque miren que el pasaje clave que les dije fue: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si vemos en otra referencia cruzada, dice tome su cruz cada día. Entonces, el asunto es dejar nuestra vieja naturaleza todos los días, no solamente de vez en cuando, sino que todos los días se nos hace esta invitación. Vuelva a dejar su vieja naturaleza, vuelva a negarse a usted mismo y vuelva a tomar la cruz, todos los días. Los discípulos de Jesús dejaron todo para irse tras de Él y tuvieron un cambio radical. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que cambiaran la manera de pensar, la manera de vivir y la manera de comportarse, sus pensamientos, sus costumbres, sus ideas, su religiosidad. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Él fue cambiando todo lo que ellos habían sido. El discípulo de Cristo es un creyente que refleja un constante crecimiento espiritual. Si usted ve que pasan los años y en usted no hay crecimiento espiritual, es porque usted está siendo un creyente que se está conformando, pero no está creciendo espiritualmente. ¿Qué tanto crecimiento espiritual ha visto en usted mismo? Eso le determinará si está pasando a ser un discípulo o se ha quedado como un creyente. El discípulo debe pasar a ser de acuerdo a la estatura de Cristo. Ser discípulos en esencia es ir a todas partes y dar del amor de Cristo. No del amor que nace de nosotros, que es escaso un poco, sino del amor que Cristo pone en nosotros, que es ese amor ágape. Ese amor que puede dar más allá de lo que nosotros podemos dar. Vamos a ver ahora 10 diferencias entre un creyente y un discípulo. Pongan mucha atención a esto porque ahí ustedes se van a ubicar más. El creyente suele esperar siempre que le den panes y peces. El discípulo es un pescador. La mayoría de creyentes perciben a Jesús como si Jesús fuera una lámpara de Aladino, o un cajero electrónico, o un supermercado donde vamos y nosotros hacemos un gran pedido y entonces viene Jesús y satisface nuestros deseos, nuestros anhelos y todos nuestros caprichos, como Él tuviera la obligación de dárnoslo todo. Y aparte de eso, a veces hasta somos irrespetuosos con Él y queremos imponerle menos de lo que nosotros le pedimos. Ahí observamos entonces un creyente que está en la primera etapa. Pocas veces o casi nunca el creyente suele decir: quiero ponerme a disposición del Señor en todo. Quiero ponerle a su disposición todo lo que sé hacer. Como lo dice Romanos 12:1. En la Nueva Traducción Biblia al Día nos habla muy claro. Por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen en cuerpo entero a Dios. Miren que ahí no nos están diciendo entréguense por pedacitos. Denme un 10%, denme un 15%. O usted tiene que trabajar mucho, no, tranquilo, denme nomás una hora del domingo, nada más. Eso no nos están diciendo. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Les ruego que se entreguen en cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Ese es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, lo dice la misma palabra. Será mucho pedir. Hoy nos lo dice Dios a través de la palabra. Será mucho pedir que cada uno de nosotros nos entreguemos en cuerpo entero. ¿O hasta cuándo vamos a seguir reteniendo el 10, el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, el 90% y no queremos ser discípulos? ¿Cuánto tendrá que esperar más Dios para que obedezcamos a su llamado de ser discípulos? ¿O cuántos de nosotros nos queremos quedar siendo creyentes de banca y nos queremos conformar a eso? Esa es la exhortación que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros.
A los creyentes les gusta mucho recibir, pero les gusta muy poquito dar, o casi nada dar. Además, se mantienen conformes con lo que son y con lo que hacen. Los creyentes son espectadores. Es por eso que a los creyentes que son espectadores debemos ayudarlos para que pasen al escenario y se conviertan en auténticos discípulos pescadores de hombres y de mujeres, que eso es lo que Dios quiere hacer. La segunda diferencia entre creyente y discípulo es: el creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. Aquí vemos que un creyente común y corriente nunca piensa en los demás. Es una persona egoísta, solo piensa en sí mismo y en crecer espiritualmente. Nunca se preocupa del resto de la iglesia. Además, siempre se hace las preguntas: ¿y qué puedo obtener de esto? ¿Y en qué va a beneficiarme este asunto? Es una persona tan egoísta que solamente busca su propio interés. Siempre se preocupa solamente de sí misma, de satisfacer sus caprichos. Es tan egoísta que se opone a la iniciativa de todos los demás. Y esto lo vemos en Proverbios 18:1. El creyente se vuelve una persona egoísta. Se vuelve una persona que siempre la tienen que alimentar y alimentar y alimentar, pero nunca es capaz de dar de la dirección de acá para allá. Por eso se va volviendo ¿qué? Mediocre, conformista, por eso no crece espiritualmente. En oposición, el discípulo se concentra en compartir con los demás, se concentra en compartir lo que recibe, se concentra en compartir las experiencias que tiene de parte de Dios. Como dice 1 Corintios 10:24, y para que nos quede más sencillo, en la traducción lenguaje sencillo, que es una paráfrasis. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Miren cómo nos habla la palabra de claros. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando siempre en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos? La tercera diferencia entre creyente y discípulo es: el creyente se gana, el discípulo se hace. Una vez, un evangelista americano muy famoso, que tal vez ustedes lo han escuchado, que se llama Billy Graham, él dijo: cuesta un 10% ganarnos a un creyente o a un alma para Cristo, pero cuesta un 90% ganarnos un discípulo para mantenerlo en la presencia de Cristo. ¿Cuán difícil será ser discípulo? Que cuesta el 90%, pero que una persona se convierta a Cristo solo cuesta el 10%. O sea, es muy fácil que llegue a Cristo, pero logre usted que esa persona permanezca durante el tiempo. Al creyente hay que hacerle siempre un seguimiento, hay que insistirle. Es más, hay que rogarle que vaya a la iglesia. Esto es una gran diferencia entre creyente y discípulo. Mientras que el discípulo sabe que su compromiso es con Cristo y que a quien debe seguir es a Cristo. ¿Qué quiere decir seguir? Seguir quiere decir estar en el mismo camino, o sea, en el camino de Cristo. Quiere decir acompañar. Es muy fácil decir que hay un compromiso inicial, como cuando veíamos una persona conoce a Cristo, recibe a Cristo y se vuelve un creyente. Pero es muy difícil que esa persona tenga un compromiso continuo de negarse todos los días a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo y se mantenga. Ese compromiso puede ser muy duro, pero es el camino que nos va a llevar a disfrutar de las bendiciones de nuestro Señor y a la vida eterna. Eso lo vemos en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y esto es lo que nos dice hoy como pueblo. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren que ahí no nos está diciendo, sírvele a Dios con el 15% nada más. Hoy amaneciste con mucho sueño, no, tranquilo. El otro domingo también, no, tranquilo. El otro también, llevas 4 domingos sin ir a la iglesia, no, tranquilo. Él entiende que estás cansado, pero 4 domingos seguidos. Entonces, ahí nos volvemos, ¿qué? Vamos volviendo creyentes conformistas.
y no puede haber un crecimiento espiritual en esa medida. También observamos que ahí en el versículo 13 dice, y que guarden los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Mire que nos está diciendo, si los guardamos, eso no es para nuestro mal, es porque Él quiere lo mejor para nosotros, es porque nos ama tanto, 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 que nos está protegiendo de cosas peligrosas, que nos está protegiendo de cosas que no nos convienen, que nos está cuidando, que nos está llevando por el camino recto, porque sabe lo que se viene en el camino, sabe antes de nosotros lo que va a pasar. Entonces, si nosotros nos dejamos orientar, Él nos va a poder proteger. Pero si nosotros insistimos en ir por otro camino, ¿cómo nos va a guardar? ¿Cómo nos va a proteger? Va a ser muy difícil. El discípulo sabe que su compromiso es con Cristo. Por eso el discípulo entiende que debe aprender a congregarse con amor y por amor a Cristo, con amor y obediencia. No por los demás, no por el que dirán, no por nada, sino porque su compromiso es con Dios. Porque usted va a visitar a su novio, al que más lo ama, al que más lo quiere. Y si usted ama y quiere a esa persona la está esperando con los brazos abiertos. Esa persona la quiere ver. Usted está débil, está enfermo, esa persona lo quiere sanar, esa persona lo quiere liberar. Usted se siente muy cansado, lo quiere fortalecer, pero lo está esperando con los brazos abiertos porque lo ama demasiado. Entonces, es por eso que el que aprende a ser discípulo, aprende que se congrega es por amor a Dios. Que como dice Hebreos 10:25, no descuidemos como algunos el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ellos. Animémonos y exhortémonos unos a otros, especialmente ahora que vemos que el día del regreso del Señor se acerca. La cuarta diferencia entre creyente y discípulo es: el creyente, oigan esto, el creyente depende en gran medida de los pechos de su madre, o sea, el pastor o el líder. El discípulo se ha destetado para aprender a servir. Vamos a ver esta explicación. Muchos creyentes inmaduros esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento espiritual. Cuando no están mostrando evidencias de su crecimiento espiritual y de su fe en Cristo Jesús, entonces inmediatamente le echan la culpa al pastor o al líder. Es que mire, es que como estoy de mal espiritualmente, es que no crezco, es que nada me sale bien, y dirigen toda la responsabilidad hacia el líder. Eso es lo que vemos, y para que entendamos ese mejor ejemplo de cómo se va destetando un niño y cómo nos podemos ir nosotros destetando de los líderes o de los pastores. Cuando ustedes son padres y tienen un hijo, o cuando vemos un padre con un hijo, el niño va caminando por la calle y el niño se cayó, el niño tuvo un raspón. Cuando el niño se cae, el papá lo mira y se queda mirando. Hay dos clases de padres. Uno recoge al niño, lo para, lo carga, venga mi amor, ¿qué le pasó? Tranquilo, no le pasó nada. El otro papá o mamá simplemente se queda mirándolo, mas no lo recoge, porque observa que el golpe no fue muy duro, que simplemente fue un rasponcito. Entonces deja que el niño llore, pero el niño empieza a hacer pataleta y sigue llore, que llore, que llore. En ese momento el padre o la madre lo mira de lejos, pero al niño viene un pensamiento: o me paro de este lugar, por mucho dolor que sienta y llanto que tenga y tristeza porque mi papá ni siquiera me volvió a mirar, o me quedo aquí quién sabe hasta qué horas, porque mi papá no va a venir por mí. El papá sí lo está mirando y lo quiere ayudar, pero en ese momento el papá no puede intervenir para levantarlo, porque si lo hace, le hace un daño al hijo. Ahí es donde el hijo se tiene que aprender a destetar. Es muy duro, pero así pasa con nosotros y con nuestros líderes. A veces siempre queremos que siempre tengan tiempo para nosotros, que siempre nos escuchen, que siempre nos den su consejería, que siempre los pastores y los líderes estén ahí, pero se nos olvida que ellos atienden multitud de personas. Y lo peor aún, se nos olvida que el crecimiento espiritual depende de quiénes. Usted con Cristo. Entonces, hoy Dios nos dice: ¿usted qué quiere hacer?
¿Quiere quedarse ahí llorando como el niño, haciendo la pataleta por más que le dolió el raspón y que está teniendo dificultades? ¿O se va a quitar ese polvo, se va a parar y va a decir, bueno, no, aquí quiero seguir contigo? Me está tocando muy duro porque ya no tengo el acompañamiento que tenía antes, pero lo quiero así. También vemos que el aprendizaje ahí grande es, si yo no me levanto, pasaré todo el día tirado en el suelo. Eso mismo nos pasará a nosotros. Esto mismo le pasa a muchos creyentes. Quieren que el pastor los visite, que vaya por ellos a la casa para que vengan a la iglesia, que los consuele, que viva las 24 horas de todos los días orando por ellos. Pero ellos nunca hacen nada por sí mismos. No tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para congregarse. Es más, muchas veces ni siquiera le dicen a otro hermano en Cristo Jesús, acompáñame en oración que tengo una situación. Eso como le llama si no es autosuficiencia. Eso como le llama si no es egoísmo. Es que la iglesia fue hecha para que unos a otros nos ayudemos. Que no puede ser el pastor porque está ocupado, pero oiga, usted tiene otros hermanos en Cristo. Que es que no me gusta compartirle la situación a todos. Compártanle a uno que usted vea que es más prudente, que usted vea que le puede compartir la situación. Ahí observamos también que si el pastor no llega al culto, entonces todos los creyentes se quedan sentados hablando conversaciones de otro tipo y no hay culto. Eso pasa cuando hay solamente creyentes y no discípulos. ¿Por qué? Porque los creyentes se van volviendo como niños que todavía tienen el chupo en la boca. Entonces hoy Dios nos pregunta, ¿estamos siendo creyentes o discípulos? Y mientras el discípulo está buscando al contrario siempre su alimento sólido, que es la palabra de Dios, y siempre está listo para servir en lo que se necesita. La otra diferencia es, el creyente busca siempre los halagos, el discípulo busca siempre el sacrificio vivo. Miren el costo de ser un discípulo. Si nosotros en el cristianismo estuviéramos más preocupados o más pendientes de sacrificarnos nosotros o entregarnos más a Cristo, ya hubiéramos ganado más almas para Cristo en las ciudades y en las naciones. Porque todavía hay muchas personas que están pendientes de que todo el tiempo los halaguen. Ay, cómo lo hiciste bien, ay, cómo estás de comprometido, ay, cómo estás sirviendo de bien. O sea, ya estamos en un momento donde sabemos en el servicio, todo lo que haga es hacerlo de corazón para Dios y no para los hombres. El que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Entonces ya no es tiempo de pensar en el montón de halagos que tenemos que esperar de los hombres, porque Dios no quiere eso. Por eso nos dicen y nos hablan de negarse a uno mismo todos los días. Juan 12:43 dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos queremos de pronto quedar esperando el reconocimiento de los hombres y no hemos llegado a entender que el reconocimiento que hay que esperar en el momento indicado es el de Dios? Ninguno más nos tiene que interesar. El discípulo siempre está dispuesto a autonegarse. La autonegación que agrada a Cristo, ¿qué es? No es que usted en un día haga todas las cosas, porque no es que usted ahora entre en estrés, en preocupación y se confunda y se ponga a hacer todas las cosas. No, no es eso. Es simplemente que usted todos los días haga pequeñas cosas. Autonegación es eso, aprender a hacer pequeñas cositas para Dios. En las pequeñas cositas es que Dios le está tratando a usted. Eso es autonegación. No es coger todo y quererlo hacer ya, no. Ve, yo he visto que todos estos ajustes los tengo que hacer para Dios, voy a empezar por uno solo. Uno solo. A veces me cuesta mucha dificultad ir siempre a la iglesia. Voy a tratar de ajustar eso y voy a tratar de empezarme a congregar más tiempo. Y usted dice haciendo el seguimiento, bueno, hubo 4 domingos este mes, ¿cuántos domingos fui del mes? Y al final del mes usted dirá, uy sí, fui más domingos que el mes pasado, qué chévere, estoy avanzando. Pero no que usted de un momento a otro quiera hacer todos los ajustes, porque entonces usted va a entrar en frustración, usted se va a sentir muy mal, usted va a creer que no está siendo apto para el reino de los cielos, o se va a sentir mal. Eso es lo que Dios quiere. Observamos que el que nos dice eso es John Henry Newman, nos dice, la autonegación consiste en realizar continuamente pequeñas tareas
que no son de nuestro agrado. O sea, no solo es hacer pequeñas tareas, sino qué es lo que no te gusta hacer, que sabes que lo tienes que hacer. Ejemplo, que nos está dando muy duro ahora aprender la disciplina de leer la palabra todos los días, ¿cierto? Y saber que hay que leerlo específicamente, y más a las personas que de pronto nunca hemos tenido una disciplina en horarios pues así específicos, de que es 0 por la mañana, por la tarde, por la noche, y que hay que leer tantas cantidades de capítulos y eso. Entonces, hombre, que hoy no lo quiero hacer porque estoy muy cansada, porque hice muchas cosas, ahí es donde Dios nos prueba, en esa pequeñita cosa. Entonces, cuando usted se decide hacerlo, eso es autonegación, porque usted está diciendo, uy, sí, estoy full y toda la cosa, pero ya, me voy a poner a hacer. Y hay veces usted tiene pedacitos en que se quedó dormido y, ay, Dios mío, qué pena contigo, pero más tarde usted vuelve y, ay, no, de verdad que tengo que seguir haciendo la tarea. Pues y tiene luchas, porque es que todos tenemos diferentes luchas. Sigue otra diferencia. El creyente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega toda su vida. Miren qué diferencia. O sea, usted puede tener muchas ganancias en todas las áreas, porque no estamos hablando solo del económico. Entonces, Dios nos dice, el creyente mientras que entrega un poquito, el discípulo ¿qué hace? Entrega todo. ¿Cierto? Hay 3 pensamientos que predominan en la iglesia de hoy. Esos pensamientos son: 1. La gente piensa que Dios está allá en el cielo y que nosotros como criaturas estamos acá en la tierra. Eso hace que la gente a veces se distancie de Dios y no busque la comunión con Él. El segundo pensamiento, ¿cuál es? Casi siempre sin darnos cuenta hablamos el 10% del Señor y el 90% de nosotros y todo lo que nosotros hacemos. Cuando se nos olvida que el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces deberíamos aprender a hablar y vivir más de las cosas de Dios, no siempre como en torno a nosotros. Claudia, vas y te tomas un vasito de agua, por favor. Claro que. Decimos que la iglesia es el templo de Dios, cuando en verdad cada persona que le ha entregado la vida al Señor es templo del Espíritu Santo. Entonces ahí observamos que Dios no quiere un poquito de nosotros, Él lo quiere todo. Mientras no le hayamos dado a Dios el 100%, no le hemos dado nada en nuestras vidas. Usted podrá decir, no, es que a mí me falta el 1%. Si no le entrego ese 1%, todavía nos falta para ser discípulos. El creyente puede caer en la rutina. Observen esto. El creyente cae en la rutina. Y toda la vida de Dios le parece monótona, aburrida, pesada, compleja. Se vuelve un yugo pesado. El discípulo se vuelve revolucionario. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así es? Ya lo vamos a mirar. Uno de los peligros más grandes que corre el creyente es quedarse atascado en los beneficios, en los triunfos o las bendiciones que tuvo en el pasado. Y empieza a vivir en la rutina porque todas las canciones le parecen lo mismo, todas las reuniones en la iglesia le parecen lo mismo, todo le parece igual, todo se le vuelve monótono y rutinario. Observamos que si le quitamos la letra T a rutina, ¿qué dice? Ruina. La rutina es la ruina de la iglesia, es la ruina de los creyentes. Pero ¿cuándo? Cuando para nosotros todo se nos vuelve rutina. Se nos vuelve rutina escuchar las canciones, todas las canciones son las mismas, no estoy siendo capaz de adorar a Cristo, se nos vuelve rutina escuchar la palabra, se nos vuelve rutina congregarnos, se nos vuelve rutina orar unos a otros con los hermanos. Cuando todo eso se nos vuelve así una rutina, es porque ahí está llegando entonces, ¿qué? La ruina a nosotros, no hay un crecimiento. En cambio, el discípulo siempre está esperando que haya un nuevo mover del Espíritu Santo, está atento, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Y qué será lo que Dios se va a manifestar? ¿Y qué será lo que tengo que aprender para mejorar? ¿Y en qué área tengo que mejorar? Y si estoy sirviéndole, por decir algo, dándole clases a los niños, ¿y qué estrategia puedo sacar hoy? Señor, ayúdame, ¿qué nuevas canciones les puedo llevar a la alabanza? O sea, está deseoso siempre de que su área de servicio mejore, que esté siempre mejorando.
El discípulo nunca se conforma porque sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2. Y sabe que siempre el Espíritu Santo va a traer algo nuevo, un nuevo mover. Pero es que yo ya no volví a las reuniones porque siempre lo mismo. Las mismas liberaciones con las mismas personas, las mismas sanidades. Pero usted no sabe cómo está actuando Dios ahora, usted no sabe Dios qué está haciendo, usted no sabe Dios qué está sanando, usted no sabe Dios qué tiene para usted. Y que hace rato lo está guardando, pero como usted no volvió, lo está perdiendo. El creyente, observamos también que siempre busca que lo animen. Es que si no me anima, yo me desanimo y entonces yo como que me voy enfriando. Mientras que el discípulo procura animar a otros. En muchas congregaciones hay personas pasando de iglesia en iglesia buscando siempre experiencias nuevas. Y como la vida se les vuelve tan monótona como les estaba explicando, no tienen un crecimiento espiritual. Entonces, aquí no vivo como tanta emoción, como tantas experiencias, me voy para otra iglesia, y para otra iglesia, y para otra iglesia. Y se la pasan así de turistas de iglesia en iglesia. Y así caen en el peligro de perderse de la doctrina sana. Y pueden caer, incluso llegar a ser personas que pertenezcan a sectas. Pues hemos escuchado, por ejemplo, personas que eran muy consagradas con la palabra y hoy en día son testigos de Jehová, pues hoy en día pertenecen a otras sectas. Y uno dice, pero hombre, esa persona tantos años que siguió la palabra y todo lo que la conocía, puede suceder. Andarán en la iglesia buscando nuevas experiencias. El discípulo por sí mismo se anima, se alienta, se llena, busca la palabra, ora. Aprende que su vida es una fuente de gozo y paz en el Señor. Y otra cosa muy importante, aprende a no depender siempre de las circunstancias, sino a crecer en la comunión con Dios. El creyente siempre espera que le digan qué hacer, que le digan en qué tarea debe servir. El discípulo se ofrece, busca la necesidad. Pregunta, pues está mirando qué se puede hacer, qué necesidad hay. El creyente siempre está como ahí, como, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y en qué manita que le colabore? Pero así pues como con ese desgano. No, usted está viendo una necesidad y está viendo que todas las personas están ocupadas y que hay una necesidad. Hombre, usted tiene el talento, usted tiene el don. ¿Por qué no puede colaborar? ¿Por qué no puede ayudar? No espere a que se lo digan. Ofrézcase, preséntese, diga. Hombre, no tengo todo el tiempo, pero puedo dedicar una horita a la semana para colaborarles en esta cuestión. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia entre creyente y discípulo. Hay tres cosas que el discípulo hace. El discípulo aprende a identificar las necesidades. Está mirando que no falte nada y que todo esté en orden. O sea, se puede decir que el discípulo tiene el don de servicio prácticamente. O sea, que los que nos falta hay que desarrollar más ese don para estar pendiente de la necesidad, como una amiga mía que se llama Patricia, que eso no hay que decirle y está a tirar en plancha y se da cuenta que necesidad hay, tiene ese don así a flor de piel. Usa los dones que Dios le ha dado para llenar las necesidades de la iglesia y del cuerpo de Cristo. No espera que todo se lo hagan otros. Se capacita para darle a Dios el servicio que merece. Eso hace un discípulo. Mire que muchos de nosotros a veces no nos disponemos para capacitarnos. Es que Dios no lo está capacitando para el beneficio suyo propio. Dios lo está capacitando por las armas que vienen detrás. Entonces, por favor, dispóngase con su tiempo, porque hay gente atrás que lo está necesitando. No es solo por usted, por su beneficio, por su bienestar. El creyente siempre murmura y reclama. En cambio, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Uno de los pecados que más daño ha hecho a la iglesia es la murmuración y el chisme. A Dios no le agrada esto, porque una lengua murmuradora o chismosa produce dispersión y malos entendidos y además daña los corazones. Y como dice Santiago 4:11, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. A Dios no le gusta que haya en la iglesia ese tipo de cosas. Más bien nos dice, si hay una situación en la que se presenta una carga con un hermano y todavía no hemos hablado con él, usemos los patrones de la confrontación. Primero con una persona, luego con los testigos, y si ya no oye, entonces con toda la iglesia.
El creyente se convierte en discípulo cuando abandona la práctica, ¿qué? De la murmuración. Si todavía usted es una persona que habla mucho de sus hermanos, ojo, usted no ha pasado a ser discípulo y debe cumplir esa área. Mateo 28, 19 al 20 nos dice nuevamente, después de que ya usted se hace discípulo, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando un creyente se convierte en discípulo, no solamente se queda él como discípulo, sino que se vuelve un multiplicador y quiere que otras personas vengan a conocer de Dios también. En Hechos 6:7 dice que eso pasaba ¿en dónde? La iglesia primitiva. La disciplina de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces ahí estamos viendo que eso se reproducía, que había más creyentes cada vez. El discípulo siempre hace más creyentes para que esos creyentes se vuelvan en discípulos y traigan otros discípulos. Dentro de las condiciones del discipulado, hoy observamos muchas iglesias que son grandísimas, pero la idea es que pensemos esas iglesias cómo están creciendo. Están creciendo así como crece el pasto, como la grama, solamente en lo alto, pero no tienen raíces profundas como el roble, o tienen raíces profundas como el roble. A nosotros, a cada uno que estamos siendo llamados a ser discípulos, Dios nos quiere hacer raíces profundas como el roble, no como el pasto que crece hacia lo alto y nada más, y que se ve pues ahí superficialmente mucha gente, pero por dentro no hay cambios y no hay aplicación de la palabra. Por eso nos invita Pablo a que hoy en día vivamos lo que se llama dolores de parto, en Gálatas 4:19. ¿Y en qué consisten esos dolores de parto? En que tengamos un esfuerzo para que en nuestra vida se forme ¿qué? La vida de Cristo. Ese esfuerzo que usted tiene que hacer hace parte de los dolores de parto, porque un día yo le escuché a alguien que leyó un libro que me decía que el lema del discipulado era sangre, sudor y lágrimas, y eso es verdad. Por eso se dice que hay dolores de parto cuando somos llamados a ser discípulos de Cristo. Hablar del discipulado es hablar de que se da un cambio en la vida de las personas. Ese cambio se da a nivel personal, no a nivel colectivo, se empieza en cada uno. ¿Cómo se da cuenta que una persona se vuelve discípulo? Porque se somete completamente a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Hablar de discipulado es hablar de un cambio de vida para que los hombres piensen y vivan como Cristo. Es el compromiso personal y permanente del cristiano con la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo y aprender a obedecerle. Pues es un sometimiento total a la palabra de Dios, a la Biblia, bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Miren ¿quién es el que controla? El Espíritu Santo. Ay no, pero es que yo siempre lo he hecho así, yo lo quiero seguir haciendo así. Entonces, pero Dios le dice, no lo haga así porque es que vea que usted tiene que aprender que así no se hace, hay otras formas de hacer las cosas, Dios quiere que usted sea una nueva criatura, ¿cierto? Entonces, nos va quitando todos esos esquemas y esas cosas que nos sirven. El verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor. Dios quiere que hombres y mujeres lo conozcan a Él y sean sus discípulos para que puedan llegar a su servicio. La única respuesta adecuada que nosotros podemos dar a Dios es querer ofrecernos en ese sacrificio vivo. Es querer rendirnos incondicionalmente a Él. Jesús planteó exigencias rigurosas a sus discípulos. Y con mucha frecuencia las personas han caído en un error, y es que piensan que el cristianismo es un escape del infierno o una garantía para ir al cielo, y por eso se conforman siendo creyentes, y resulta que Dios quiere que sean discípulos, y el único que nos va a llamar a cuentas es Cristo Jesús, nadie más.
ninguno sabemos al día ni la hora, pero el día que eso llegue, un día Dios nos va a llamar a juicio. Entonces puede decirle, a ver, Ludario, ¿usted qué hizo con todos esos dones que tenía? ¿Cuántas almas trajo a Cristo? ¿A cuántos le compartió? Ah, no, señor, pero es que yo estaba cuidando a mi papá, estaba muy ocupada, muchas veces no podía ir a la iglesia. ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Y qué pasó con el tiempo en el que puedas compartir de tus testimonios, de tus experiencias, de tus vivencias, de todo lo que te di? Entonces, así nos va a pasar a todos nos van a hacer nuestras preguntitas y nos van a sacar el archivo secreto. Entonces qué rico que para ese día nosotros estemos como preparados. Ay, sí, que no tengamos archivos secretos ya que podamos estar delante de la presencia de Dios, que sí, Señor, vea, usted me entregó estos talentos, vea, a estas personitas les pude dar testimonio suyo, les pude compartir de Cristo, estos siguieron, estos no siguieron, pero algo pues pude hacer, qué bueno sería que pudiéramos dar como un reporte ahí positivo. En esas condiciones del discipulado debemos tener un amor supremo por Jesucristo. Miren que nos dice que el primero debe ser Él. ¿Dónde dice eso? Lucas 14:26. Y es un poco drástico. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, hermanos o hermanas, y más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser ¿qué? Mi discípulo. Entonces, ahí no dice que usted, al aborrecer, entonces usted vaya y pelee con toda su familia. No, ahí no le están diciendo eso, porque usted entraría en conflictos y daría mal testimonio. Ahí lo que le están diciendo es, ponga a Cristo primero y después a su mamá, a su papá, a su esposo, a todos los demás. Que en proporción del amor, nuestro amor por Cristo sea tan grande que los demás amores pasen a un segundo plano. En este requisito lo más difícil es que el amor propio. Ese es uno de los obstáculos más persistentes en el discipulado. Imagínense que de los que han hecho estudios se dice que es más difícil rendirse al amor propio que poner a las demás personas en el lugar que les corresponde. Entonces, ¿cómo era que nos amamos a nosotros mismos que es tan difícil que renunciemos a ese amor propio? ¿Por qué? Porque la negación de ese amor propio del yo implica que nos debemos negar y eso quiere decir desestimarnos, muchas veces desecharnos, rechazarnos y apartarnos, dejar el yo a un lado. A ver, yo, usted no sirve en este momento, córrase para allá, que hay que dejar hacer la voluntad de Dios porque me está estorbando. ¿Cierto? La negación del yo es sumisión completa al señorío de Cristo. ¿Cómo así que sumisión? Nos quedamos sin derechos. Y ya no puede estar diciendo uno, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo esto. No, ya uno se queda sin derechos prácticamente. Henry Martin explica así lo de la negación al yo. Señor, no permitas que tenga mi voluntad propia, ni considere que mi felicidad depende de las cosas que puedan sucederme exteriormente, sino que descanse completamente en tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros le entregamos eso a Dios y le decimos, que yo no tenga felicidad propia por las cosas externas, sino que descanse completamente en tu voluntad? Qué rico llegó como hace mucho. Que se cayó el mundo a su lado. Hombre, que se caiga, pero yo estoy aquí tranquilo y calmado, porque aquí está Cristo ayudando. Qué bonito poder llegar allá, pues totalmente. Negarse a uno mismo y morir al yo siempre trae un sacrificio, porque usted tiene que dejar sus ambiciones egoístas, su tiempo, sus finanzas y su todo. Y eso no es fácil. En Mateo 16, 24 al 25 nos dice, yo se los voy a leer en una parábola, dice traducción literal Biblia, el mensaje. Aquel que tenga intenciones de venir conmigo tiene que seguir mi dirección. Miren qué sencilla es esta versión. Aquel que tenga intenciones de venir conmigo tiene que seguir mi dirección. Tú no estás en el asiento del conductor. Yo estoy. No huyas del sufrimiento, abrázalo.
sígueme y yo te mostraré cómo. Ayudarse a uno mismo no es una ayuda verdadera. El sacrificio propio es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo y tu verdadero ser. Mire que nos están diciendo, no tomes control, no siga tomando el control. ¿Quién es el conductor? Cristo. Esa es la conclusión. Usted quiere ser discípulo, deje que Cristo sea el conductor. Ya no se cargue más, ya no pelee más, deje que Él maneje. También observamos que el discípulo debe aprender a escoger la cruz porque quiere, no porque lo obligan. O sea, que el discípulo llegue a un punto donde diga, quiero, Señor, escoger tu cruz hoy en este día y hacerlo voluntariamente y con amor, no de cualquier manera. Eso está en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Observamos que antiguamente era algo, un motivo de oprobio, de rechazo, lo más humillante. Por eso fue la muerte de Cristo con deshonra y reproche. Era un emblema de persecución, porque a todos los que morían en la cruz generalmente eran criminales. De vergüenza también era. El creyente, cuando evita la cruz, termina conformándose al mundo y en muchas ocasiones puede volver al mundo. El discípulo que no quiere tomar la cruz se vuelve indigno de Cristo. Toma tu cruz, tuya es, alma mía, pero sujétala al control de Dios. Tómala pues, si a un lado la quieres dejar, la cruz más pesada se hará. Entonces miren, muchas veces la persona quiere hacer eso, o dice, ay no, es que la cruz que yo llevo es muy pesada. Y por ahí hay una anécdota que dice, un hombre quería cambiar la cruz, la cambió con otro y empezaron a pasarle puras cruces diferentes. Una era de metal, otra era de madera y empezó a cargarla una vez, otra vez. Cuando empezó a cargarla se empezó a dar cuenta que las cruces de las otras personas eran mucho más pesadas de las que él tenía. ¿A qué conclusión llegó? Le dijo al hombre de ese taller, ay no, devuélvame la cruz que yo tenía al principio, porque estas otras cruces son mucho más pesadas y más difíciles de sobrellevar. Así nos pasa a veces a nosotros. Pensamos que la cruz que tenemos de pronto es muy dura o difícil, y resulta que no. Hay gente que tiene cruces mucho más complejas y más pesadas y más difíciles. El discípulo también tiene una vida invertida en Cristo. Tiene tolerancia por los errores de los demás. Tiene un servicio desinteresado. Y siempre muestra el fruto de su semejanza a Cristo. O sea, todo el tiempo se quiere parecer a Cristo. No está ahí en competencia, uy, no, es que mira, es que Patricia como está haciendo esto, no, yo tengo que esforzarme porque lo tengo que hacer con Patricia, sí, vamos a la marca. No, está comparándose con Cristo y esa es la que se tiene que parecer. Filipenses 2, del 5 al 8 dice así, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy diciendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como un hombre. Se humilló a sí mismo, fue obediente y fue obediente hasta el extremo de la cruz. El discípulo tiene un amor ferviente por las demás personas que pertenecen a Cristo. En Juan 13:35 dice que se verá que usted es un discípulo si usted tiene amor los unos por los otros. Ay no, pero es que a mí Estefanía me cae como muy gorda. Y cada que va a la iglesia como que me da algo como en el estómago, esa pelada como tan picada, ¿no? Dios le manda que ame a su prójimo. Entonces llegó Estefanía, Señor, coloca mi amor con ella. Hola Estefa, ¿cómo estás? Qué bueno que volviste, ¿cierto? Entonces, ahí Dios nos está diciendo, ¿usted quiere ser discípulo? Tenga más amor por su prójimo. En el amor por el prójimo se refleja que usted es un discípulo de Dios. Y no dice algún prójimo, dice todo el prójimo. El discípulo aprende estabilidad y resistencia. ¿Cómo lo hace? Permaneciendo en la palabra de Dios. Juan 8:31 lo dice. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él,
Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, entonces serán verdaderamente mis seguidores. Entonces, ¿cómo logramos permanecer en Cristo para hacernos discípulos? Buscando la palabra, leyendo la palabra y obedeciendo la palabra, no hay otro camino. Pero no haciéndolo el lunes sí, el martes no, y el miércoles sí, el jueves no, y de pronto la otra semana, en enero, en diciembre, pues así, no, sino aprendiendo a ser constantes aunque no sea fácil. Que al principio no es fácil, no, pero de a poquitos usted va consiguiendo aprendiendo a ser constante. Rechazando todo por seguir a Cristo, también se aprende a ser discípulo. Renunciando a lo que posees, ¿cómo así? Entonces me tengo que quedar pobre y darle todo pues, a todo el mundo y quedarme ahí todo paupérrimo. No, eso no es lo que Dios nos está diciendo. Lo que Él está pidiendo es que usted abandone todas las cosas materiales y aún las otras cosas que usted tiene en exceso, que en este momento no son absolutamente necesarias para usted. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánta gente en el closet de su casa tiene muchas cosas que no usa? ¿Y hace cuánto no revisa el closet? ¿Y a cuántas personas le podría servir eso? Entonces simplemente hasta sacar un tiempito para revisar eso y ver. En el cuarto de reloj hay tantas cosas y son tan buenas, tan útiles, no se han dañado, sino que es que ya no lo usamos. ¿Qué de ahí le puede servir a otro? Entonces es simplemente eso, dejar las cosas que usted ya no necesita y que a otra persona le puede servir de ayuda. El que renuncia a todo no significa que se vuelva un holgazán, un perezoso y no hace nada. Y entonces no trabaja, entonces no se le ve hacer nada en la iglesia, y entonces todo el mundo vive a lo cachá. No significa eso. Antes el que renuncia a todo aprende a trabajar arduamente. Primero en las cosas de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Pero aprende que no puede malgastar su vida buscando obtener riquezas, que eso no es la prioridad. Después de un tiempo lo aprende, sí, pero aprende que eso no es lo más importante, sino que desea obedecer lo que Dios quiere, que no hay que guardar tesoros en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Y como David Livingstone piensa, qué pena Señor que no tenga nada que dar. No diremos como un fiel siervo del Señor, haz tu voluntad, aun cuando para ello tengas que quebrantarme. ¿Cómo así? Sí, lo quebranta porque le quita cosas que a usted le gustan. Pero todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Hay cosas que aparentemente no son malas, pero si están impidiendo que usted esté con Cristo, ¿qué hace Él? Las mengua, las rebaja, para que usted pueda tener más tiempo para Él. Ya para finalizar, nos dice una cita, pues una frase célebre: Maestro mío, llévame hasta tu puerta, para que perfores mi oído, que voluntario te lo entregue. Tus prisiones son mi libertad, déjame quedar contigo para sufrir, para soportar y para obedecer. ¿Cuántos de nosotros, qué bueno que pudiéramos llegar a decir eso? Miren que dice, llévame hasta tu puerta. ¿Para qué? Para que perfores mi oído, que voluntario te lo entregue. ¿Y eso para qué? Para estar siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios, para estar sensible a la voz de Dios y a obedecerla. Qué rico poder llegar a ese punto. También poder decir, tus prisiones son mi libertad. O sea, ya no me siento en un preso o encerrado o como con un yugo muy pesado de esa cruz, sino que esa prisión pasó a ser una libertad tan grande que llena mi vida, me llena de gozo y me llena de paz. El mensaje de hoy entonces nos confronta mucho. ¿Quieres ser creyente? ¿Quedarte acomodadito, conformista? ¿O quieres ser un verdadero discípulo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús diariamente? ¿Sacrificarías tu futuro actual por el futuro que Dios tiene para ti? Esa es la reflexión que Dios nos dejó el día de hoy. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que todos sigamos esforzándonos por ser discípulos y no los que nos sirven.